Días compañeros y licenciados, a mí me toca hablarles sobre el equilibrio de Hardy-Weinberg. El equilibrio de Hardy-Weinberg es también conocido como equilibrio panístico. Fue estudiado a principios del siglo XX por diferentes autores, pero fueron Hardy, un matemático, y Weinberg, un físico, quienes lo establecieron. El equilibrio de Hardy-Weinberg es un modelo teórico para genética de poblaciones. El concepto de equilibrio en el modelo de Hardy-Weinberg se basa en las siguientes hipótesis. 1. La población es panística. Esto quiere decir que todos los individuos tienen la misma probabilidad de aparearse y el apareamiento es al azar. Esto es llamado también panmisia. 2. La población es suficientemente grande para minimizar las diferencias existentes entre los individuos. 3. La población no está sometida a migración, mutuación o selección. Esto quiere decir que no hay pérdida ni ganancia de alelos. 4. Las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de generación en generación. Bueno, algo que quiero aportar también, que este equilibrio de Hardy-Weinberg postula que en una población panística suficientemente grande y en ausencia de fuerzas evolutivas que la afectan, el genotipo y las frecuencias genotípicas permanecen constantes de generación en generación. Este equilibrio se aplicará en poblaciones ideales en las que el tamaño de la población es lo suficientemente grande o es infinita. Los organismos de la población se reproducen al azar. Hay una reproducción sexual y los organismos son diploides. Por el contrario, el equilibrio de Hardy-Weinberg no se aplicará a una población si hay selección natural o si hay migración. Esto quiere decir que es flujo genético entre poblaciones, o si hay una mutuación, o si en el caso hay una deriva genética. También les voy a hablar sobre las mutuaciones y cómo aumenta la variación dentro de una población. La variación se introduce en una población por medio de mutuaciones, que son cambios impredecibles en el desoxirribonucleico, que es el ADN. Las mutuaciones, que son la fuente de todos los nuevos alelos, resultan de un cambio en los pares de bases de nucleótidos de un gen, un recordamiento de genes dentro de los cromosomas, de modo que sus interacciones producen diferentes efectos, un cambio en la estructura de los cromosomas. Bueno, pero un aporte también que les quiero mencionar es que no todas las mutuaciones se transmiten de una generación a la siguiente. Las que ocurren en las células somáticas, o sea, corporales, no se heredan. Cuando un individuo con tal mutuación muere, la mutuación se pierde. Sin embargo, algunas mutuaciones ocurren en las células reproductoras. Tales mutuaciones pueden o no afectar abiertamente a la descendencia, porque la mayor parte del ADN en una célula es silencioso y no codifica polipéptidos o proteínas específicas que sean responsables de características físicas. Incluso si una mutación ocurre en el ADN que codifica un polipéptido, todavía puede tener poco efecto sobre la estructura o función de dicho
polipéptido. Bueno, también les voy a hablar sobre que en la deriva genética los eventos aleatorios cambian las frecuencias alélicas. El tamaño de una población tiene importantes efectos sobre las frecuencias alélicas porque los eventos aleatorios o el azar tienden a provocar cambios de magnitud relativamente mayor en una población pequeña. También un aporte que les puedo dar es que si un alelo poco común ocurre en una frecuencia de 10% o 0.1 en ambas poblaciones, entonces 1900 individuos en la población grande tienen el alelo. Esta misma frecuencia es 0.1 en la población más pequeña. Significa que solo alrededor de 2 individuos tienen alelo. A partir de este ejercicio es fácil ver que existe mayor probabilidad de perder el alelo raro de la población más pequeña que de la más grande. Los depredadores, por ejemplo, pueden matar simplemente por causalidad a uno o dos individuos que poseen el alelo raro en la población más pequeña, de modo que dichos individuos no dejarían descendencia. También les quiero hablar cuando ocurren cuellos de botella. La deriva genética se convierte en una fuerza evolutiva mayor debido a fluctuaciones en el ambiente como el agotamiento en el suministro de alimentos o el surgimiento de una enfermedad. Una población puede rápida y notablemente disminuir de tiempo en tiempo. Se dice que la población pasa por un cuello de botella durante el cual la deriva genética puede ocurrir en la pequeña población superviviente. Bueno, conforme a la población crece nuevamente en tamaño, muchas frecuencias alélicas pueden ser muy diferentes de las que se encuentran en la población que procedió al declive. Los científicos plantean la hipótesis de que la variación genética en el guepardo se redujo considerablemente por un cuello de botella al final de la última edad del hielo, hace unos 10.000 años. Los guepardos casi se extinguen, quizás por la caza excesiva por parte de los humanos. Los pocos guepardos sobrevivientes tienen una variabilidad genética muy reducida y como resultado la población actual de guepardos está uniformemente genéticamente no emparentados. Puede aceptar injertos de piel de otros. El efecto fundador ocurre cuando algunos fundadores establecen una nueva colonia. Bueno, para esto decirles, ¿verdad?, que los finlandeses pueden ilustrar el efecto fundador en una sola imagen. Los genetistas que tomaron muestras de ADN de finlandeses y de la población europea en general descubrieron que los finlandeses muestran mucho menos variación genética que otros europeos. Esta evidencia apoya la hipótesis
de que son descendientes de un pequeño grupo de personas que asentó hace aproximadamente 4.000 años en el área que ahora es Finlandia, y debido a la geografía permaneció separado de otras sociedades europeas durante siglos. La subpoblación en el oriente de Finlandia es especialmente homogénea porque existió en relativo aislamiento después de que se establecieran solo algunos cientos de fundadores en el siglo XVI.